Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Leonardo Filippini, en nombre del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Les damos la bienvenida a este encuentro. Nos acompaña hoy, que es un gran gusto, Silvia Martínez, la expositora de hoy en el ciclo de seminarios que venimos teniendo en torno a las discusiones por las penas perpetuas. Hoy vamos a hablar en torno al litigio que la defensa interamericana está llevando adelante respecto del caso Álvarez. Discutiremos los detalles y se inscribe esta presentación en las varias que hemos tenido ya, tratando de poner un poco en discusión en este clima de incremento punitivo aspectos discutibles y problemáticos que hay en estas definiciones de los montos de pena. Estamos en el Salón Vélez Arfiel de la UBA y conectados por Zoom también. La idea es tener la exposición, luego abriremos a preguntas y algún comentario. Silvia es abogada de la Universidad de Lomas de Zamora, es defensora pública oficial y defensora pública interamericana, creo que es el nombre exacto, el cuerpo de abogadas y abogados defensores que el Ministerio Público de la Defensa en Argentina asigna el trabajo de defensa de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora lo Más o explicamos. menos, vamos a explicar un poco mejor. Y tiene una vastísima experiencia en temas carcelarios, en su experiencia defensora, pero también yo tengo un recuerdo de muchos pasajes de mesas de trabajo en cuestiones Está a cargo de la Comisión de en la Cárceles. Comisión de Cárceles y demás, que en algunas reuniones de trabajo nos tocó compartir, así que es un gusto. Es una persona que conoce mucho el tema, con una gran experiencia y con la generosidad de venir en un día que quizá la pantalla no muestra, pero fue bastante inhóspito, así que gracias a quienes están aquí y a quienes están conectados. Creo que hay unas personas más ahí para... ¿Pones vos? Bien. Bueno, sin arrancamos. más. Bárbaro, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos, a quienes están aquí presentes, en primer lugar, y a todos los que nos siguen por medios electrónicos. Bueno, algunas aclaraciones, vamos a verla ahora, porque yo tengo como una tendencia incontrolable a hablar y a pasarme con los tiempos asignados. Primero contarles un poquito qué es esto que mencionaba recién Leo de la defensa interamericana. Solo para que sepan, porque probablemente entre quienes nos están acompañando haya estudiantes que tal vez no hayan oído hablar nunca de la defensa interamericana. Una aclaración. Yo llevo casos ante la Corte Interamericana y ante la Comisión Interamericana en dos roles diferentes. Uno es como defensora interamericana y otro es en representación de la Defensora General de la Nación en casos que lleva la Defensoría General de la Nación. Son dos roles distintos que a menudo generan confusiones incluso en la Corte, porque como yo soy siempre la misma y a veces uso un sombrero y a veces uso otro, se generan algunas confusiones administrativas. La Defensa Pública Interamericana es un cuerpo de defensores de toda América Latina. En este momento está conformado por unas 30 personas. De Argentina somos 3, y el resto son de otros países de América Latina. Y está gestionada por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Yo represento en ese cuerpo a la República Argentina, y dentro de la República Argentina soy la representante institucional, es decir, que estoy designada por la Defensora General de la Nación. En ese cuerpo, para hacerlo muy breve, luego a quien le interese podemos habilitar, pero para no irme del tema que nos convoca hoy, representamos a víctimas en contra de los estados acusados de violar los derechos humanos de esas víctimas en distintos casos por distintos temas. Ese es uno de los roles. El otro de los roles, que es el rol en el cual actúo en el caso de Álvarez, el caso de Álvarez no lo llevo como defensora interamericana, sino es un caso que lo llevó desde el inicio la Defensoría General de la Nación, representando a la víctima de este caso. Ese caso tramitó muchos años en la Comisión Interamericana y luego pasó a tramitar en la Corte Interamericana hace ya 2 años, y tuvimos audiencia en la Corte en agosto del año pasado. Yo participé de esa audiencia junto con el doctor Fernández Valle, que es el que está a cargo del Programa de Derechos Humanos de la Defensoría General de la Nación, pero en representación de la Defensora General de la Nación.
Lamentablemente, la invitación para participar en este seminario se me hizo a principio de año, habíamos quedado en hacerla en principio en abril, y yo sugerí que esperemos un poco porque estamos esperando la sentencia de este caso, asumiendo que para esta altura del año ya la íbamos a tener y no la tenemos. Así que voy a contarles un poco, porque mi participación en este seminario es contar cuál es la pretensión de la defensa en este caso, pero lamentablemente no les puedo contar el final de la historia porque todavía no tenemos sentencia. Esa sentencia tiene que ser inminente. De hecho, la semana pasada notificaron un caso que se deliberó en el mismo periodo en que se deliberó este. Así que imaginamos que entre septiembre y octubre deberían notificar la sentencia. La demora en el dictado de esa sentencia nos hace pensar que probablemente sea una sentencia que venga con votos individuales o con votos divididos, porque es muy raro que la Corte Interamericana tarde tanto tiempo en dictar una sentencia. El promedio que tarda entre la audiencia y la sentencia es de 8 meses, hay casos menos, yo he tenido casos que en 6 meses teníamos sentencia, un caso largo puede ser 9, 10, 11 meses, pero en este ya llevamos 13 meses. Y esto es bastante inhabitual en la Corte. Bueno, vamos al caso. En primer lugar, contarles un poco de qué se trata este caso Álvarez. Álvarez es una persona que fue condenada a prisión perpetua, más la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado prevista en el artículo 52 del Código Penal. Por hechos cometidos o por hechos sucedidos cuando él tenía 18 años. La condena es de 1999 y esa condena quedó firme en el año 2001. Y desde entonces el señor Álvarez está cumpliendo una pena de prisión perpetua, más esa accesoria que ha devenido, luego podemos hablarla, distintos incidentes durante la ejecución de la pena. Se le quitó la accesoria, se le repuso la accesoria, se convirtió la pena perpetua en una pena temporal de 25, luego de 37 y medio. Bueno, toda esta historia de qué pasó con esa pena, luego la podemos conversar, si fuera de interés, pero para el caso no es tan relevante, aunque si alguno o alguna de los que están presentes pudo ver la audiencia ante la Corte, que está disponible en YouTube, los jueces de la Corte Interamericana, las juezas de la Corte Interamericana preguntaron mucho sobre el devenir de esa pena originalmente impuesta en el año 99 y firme en el año 2000. ¿Cómo se presentó este caso? Bueno, este caso, tal vez los estudiantes no saben, los casos internacionales hay que presentarlos dentro de los 6 meses de agotados los recursos internos, bueno, todas cuestiones procesales que en un seminario de ejecución no vienen a cuento. Lo cierto es que no solo el agravio esencialmente en el inicio, aparte de la pena de prisión perpetua que siempre estuvo en juego, tenía que ver más con violaciones de debido proceso. Es un caso con graves violaciones de debido proceso, de derecho a la defensa y derecho al recurso, esencialmente. Pero sobre todo lo del derecho al recurso es histórico. La Argentina es un caso pre-Casal, es decir, cuando todavía teníamos claramente un recurso de casación para revisar las sentencias condenatorias limitado a cuestiones de derecho. Así que en ese agravio parecería que no puede haber demasiada sorpresa. Es lo que la Corte Interamericana ya ha declarado muchas veces, condenando a la Argentina por el diseño del derecho al recurso. Y el otro aspecto de debido proceso que presenta el caso, y este es más interesante y puede ser muy novedoso lo que la Corte diga al respecto, es afectaciones a su derecho de defensa. Básicamente tampoco quiero demorarme mucho con esto, Leo, pero contar porque hace al caso. El señor Álvarez estuvo en la audiencia de debate, toda la audiencia esposado, y esto planteamos que afecta no solo su dignidad, sino su derecho de defensa. Y lo más grave del asunto es que él contaba con una defensa privada. El juicio empezaba un día martes, si no me falla la memoria, porque era un fin de semana largo, y el viernes previo su defensa privada renuncia y pide que se designe a la defensa pública. El día que empezaba el debate en el que se jugaba una prisión perpetua, con una accesoria por tiempo determinado, una persona de 18 años, Álvarez solicita que se postergue el inicio para poder designar a un nuevo defensor.
el tribunal le dice que no, designa a la defensora de juicio oral, la defensora pública, que era a su vez la defensora del coimputado. La defensora pide que se postergue el inicio y que le den tiempo para preparar la defensa. En un caso, digamos, no era un hurto, un celular, ¿no? El tribunal le dice que no y le da un tiempo muy corto, 1 hora, 2 horas, pero que en la práctica fue 1 hora y pico, porque la defensora además estaba embarazada y tuvo que ir a su despacho, etcétera, etcétera, y arrancó el debate. O sea que tuvo para preparar esa defensa 2 horas la defensora. El argumento del tribunal fue que como ella ya defendía al coimputado, conocía el caso y entonces no necesitaba más tiempo, lo cual claramente es absurdo porque un defensor, una defensora mira el caso con los ojos, con los anteojos de su defendido, como dije en la audiencia pública, y ver el caso con otros anteojos implica reestudiar todo el caso y ver los detalles que hacen a un imputado y que tal vez no hacen al otro. Bueno, lo cierto es que el debate se desarrolló y el planteo central, inicial, era que esto había afectado su derecho de defensa. Hay otros matices respecto al derecho de defensa, pero estos son los temas más gruesos. El Estado reconoció su responsabilidad por la afectación al derecho de defensa por tenerlo durante todas las audiencias esposado, y reconoció su responsabilidad por afectación del derecho al recurso, porque luego la condena tuvo un devenir típico de esa época en la que nadie revisó realmente esa sentencia, aunque se dividió en 2 carriles. Por un lado iba la nulidad del juicio por afectación del derecho de defensa y por otro las cuestiones más de hecho y prueba. Lo cierto es que el Estado reconoció la responsabilidad, tanto por la violación del derecho al recurso como por la violación del derecho de defensa, por el tema de haber estado todo el debate esposado. No reconoció la responsabilidad por la violación al derecho de defensa por no haber contado con el tiempo y los medios suficientes para preparar esa defensa, que en mi opinión es bastante más evidente, ¿no? Esa violación que la que reconocieron, pero bueno, son estrategias de cada actor del proceso. Lo cierto es que, teniendo en cuenta la jurisprudencia previa de la Corte en materia de derecho de defensa, tenemos mucha esperanza de que esa violación sea reconocida por la Corte. Es muy probable que esto suceda, obviamente no lo podemos decir hasta que no esté la sentencia, pero es muy probable porque ya la Corte en un caso contra Guatemala dijo algo parecido, que dar poco tiempo para la defensa afectaba el artículo 8.2 de la Convención. Así que parecería que allí todo puede pasar, pero no esperamos grandes sorpresas en la decisión del caso en esa materia. Lo que sí es más problemático es la afectación al derecho a la integridad y al derecho a la libertad por el tipo de pena impuesta. Y ese es el tema que me convoca esta tarde. ¿Qué sucedió allí? El Estado planteó una excepción preliminar en relación a esa pena. Este es el litigio internacional, una excepción preliminar muy fundada, diciendo que el caso no se había presentado como afectación al 5.6 y al 7.3 de la Convención, esto es derecho a la integridad física y derecho a la libertad, sino que se había presentado un caso de debido proceso, lo cual nosotros cuestionamos, decimos que la pena estuvo en juego desde el principio, que siempre estuvo sobre la mesa ese tipo de pena, pero lo cierto es que se interpuso una excepción preliminar procesal internacional en relación a esa cuestión. El Estado está diciendo a la Corte: no podés proceder, Corte, en punto a analizar la pena, porque eso no estuvo en juego en la discusión en la comisión. Bueno, la Comisión Interamericana pidió a la Corte que rechace esta excepción, diciendo que siempre estuvo en juego. Nosotros también, pero quien ha visto, quien pudo ver la audiencia oral, van a ver que la mitad de la audiencia se la llevó la discusión de esta excepción preliminar, porque es una excepción preliminar que, de prosperar, dejaría fuera de la sentencia toda la cuestión relativa a la pena. Es muy habitual en los juicios internacionales que se presenten excepciones preliminares y en general los litigantes, al menos yo, no pierdo mucho tiempo de audiencia en litigar las excepciones preliminares porque eso se litiga antes por escrito. Los tiempos de audiencia en la Corte Interamericana son muy estrictos, no tienen nada que ver con los juicios nacionales. Digamos, el tiempo de alegato es media hora
y es media hora, y no puede ser media hora y un minuto, así que hay que pensar muy bien en cómo utilizar el tiempo en esos cortos periodos que se nos asignan. Pero en este caso, como era la excepción preliminar, era una cuestión importante, dedicamos un buen tiempo de los alegatos de la prueba a discutir esa cuestión. Bueno, hasta acá brevemente el litigio internacional. ¿En qué consiste la discusión de prisión perpetua en este caso internacional? ¿Qué es lo que estamos pidiendo desde la Defensoría General de la Nación a la Corte Interamericana? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es que en el caso de Álvarez, la pena impuesta es una pena materialmente perpetua. Y que esa pena, por ser materialmente perpetua, ahora lo explico esto, afecta el principio, el fin resocializador previsto en el artículo 5.6 de la Convención Americana, y afecta también el 7.3 porque se convierte en una detención arbitraria. ¿Por qué estamos diciendo esto? Quienes son muy jóvenes y están escuchando esto tal vez tengan mucho lío normativo, porque digamos, con las prisiones perpetuas en los últimos años han pasado cosas, ¿no? Desde las reformas del 2004, las reformas del 2017 trastocaron completamente nuestra legislación en materia de prisiones perpetuas, pero lo cierto es que el caso no se trata de eso. Digamos, hoy en día en la Argentina las penas perpetuas son materialmente perpetuas. No hay ninguna discusión, son materialmente perpetuas porque no tienen ninguna posibilidad de acceso a la libertad condicional. Pero el caso de Álvarez es previo. Yo les dije que fue condenado en el 99, la condena quedó firme en el 2001, así estamos hablando de antes de las reformas, incluso de la más antigua, que es la del 2004, que lleva el plazo a 35 años. En la época de Álvarez, todas estas reformas posteriores no existían. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Porque si la Corte se pronuncia finalmente en este caso y concluye, lo que no sabemos si va a pasar, que las penas materialmente perpetuas son contrarias a la Convención Americana, eso generaría un impacto enorme en la Argentina a la luz de la legislación actualmente vigente. Yo sé que ustedes ya han tenido otras sesiones para discutir la legislación y la cuestión de la prisión perpetua. Sé que estuvo Rubén acá, Rubén Alderete, así que les cuento que él todo esto ya lo ha explicado. Pero sí quiero mencionarlo porque una sentencia favorable en este caso generaría un impacto impresionante en la legislación actualmente vigente. ¿Ah? Ahora volvemos sobre esto. ¿Cuál es nuestro planteo original? Álvarez fue condenado, como les dije, a prisión perpetua por el artículo 80 del Código Penal. Y se le aplicó, además, la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado prevista en el artículo 52. Pero se le aplicó el artículo 52 desde el artículo 80, ¿sí? No el artículo 52 que en sí mismo prevé la pena de reclusión por tiempo indeterminado, la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado para los casos de multirreincidencia. No es esa la aplicación de Álvarez, porque Álvarez no era reincidente al momento de la condena, ¿sí? Se le aplica la accesoria a través del artículo 80, que es la otra vía. O sea, el 52, la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, se puede aplicar o por multirreincidencia o para algunos homicidios. Entonces, antes de desgranar y analizar un poquito la legislación que se le aplicó a Álvarez y cuál es nuestro planteo, les cuento un planteo adicional que estamos haciendo y que hizo la Comisión Interamericana también, y es que la legislación del artículo 80, además, resulta violatoria del artículo 24 de la Convención que prevé el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque si leen el artículo 80, yo no traje lamentablemente el código, no me di cuenta, pero si lo leen van a ver que dice el juez podrá aplicar la pena del artículo 52. Y ese podrá otorga a los jueces una facultad discrecional que puede afectar el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque la pena es perpetua, no es mesurable, digamos. A todos los que cometen cualquiera de los hechos del artículo 80 les toca prisión perpetua. Pero a algunos, los jueces pueden, si quieren, aplicarles la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Y esa posibilidad de aplicar esa reclusión como pena adicional
no está arreglada por ninguna exigencia, por ningún elemento objetivo previsto en la ley. Es absolutamente discrecional. El juez podrá aplicar sin ningún parámetro que indique en qué casos el juez podrá y en qué casos el juez no podrá. Esto tiene una explicación histórica que la podemos pensar. Yo descuento que Rubén Aldrete se las habrá hecho, y es que tiene que ver en los orígenes de nuestra legislación, desde el Código Tejedor y lo que siguió. La pena del artículo 52 tenía como origen neutralizar a los incorregibles, así se los mencionaba en esa época, y mandarlos al presidio de Tierra del Fuego. Ese es su origen histórico, y así tamizada llega hasta nuestros días. Pero lo cierto es que el contenido de culpabilidad de quien comete cualquiera de los homicidios del artículo 80 está contenido en la pena impuesta, que es la pena perpetua. No tenemos como un homicidio de 8 a 25, donde el contenido de culpabilidad puede ser más cerca de 8, más cerca de 25 o 15. En las penas de este tipo, en las penas absolutas, no hay posibilidad de graduar ese contenido de culpabilidad. Sea cual sea el contenido de culpabilidad, está agotado por esa pena perpetua. Lo que venga más allá de esa pena perpetua ya no va a ser contenido de culpabilidad. Es puramente peligrosidad. Y acá tenemos un problema, sancionar a alguien por su peligrosidad, porque no podemos decir que le vamos a aplicar la pena del 52 porque el delito era muy grave y era muy, muy culpable, porque está agotado en la pena de prisión perpetua. Entonces, tenemos además un planteo que lo hizo la Comisión Interamericana cuando declara que la Argentina violó la Convención Americana en este caso. Bueno, ustedes saben que primero la Comisión Interamericana dicta un informe de fondo en el que declara responsable a la Argentina, y eso habilita la vía para ir luego a la Corte Interamericana, que es donde estamos ahora. En ese informe, la Comisión Interamericana dice que esta legislación nuestra, del artículo 80, en la medida que dice el juez podrá, sin dotar de ningún elemento objetivo, resulta violatoria del principio de igualdad. Que algunos sí y a otros no, porque sí, sin ninguna pauta. Y nosotros sostuvimos ese planteo también de violación del artículo 24. Este era un paréntesis y lo dejamos de lado. Volvemos a la prisión perpetua. La verdad que a mí me gustan mucho las actividades presenciales donde interrumpimos y cuestionamos y me preguntan. Bueno, esto no es posible en este formato, pero sí, si algo de lo que explico les genera dudas, anótenlo en un papelito, porque por experiencia uno después se olvida, y luego lo discutimos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la prisión perpetua? A Álvarez, como les dije, le aplican una prisión perpetua, más una pena accesoria del artículo 52. La pena accesoria, evidentemente, comienza a cumplirse, cualquier pena accesoria, cuando se agota la pena principal. ¿Sí? Si no, sería una pena conjunta. Pero si es una pena accesoria, comienza a cumplirse cuando se agota la principal. ¿Qué pasa cuando la principal es una pena perpetua? No se puede agotar. Porque la única forma de agotar una pena perpetua es a través del mecanismo de la libertad condicional. Y no le pueden dar la libertad condicional a Álvarez porque todavía le falta cumplir la pena accesoria. Entonces él no podría, sino que tendría que pasar el absurdo de que él cumpla los 20 años de una pena perpetua, pida la libertad condicional, le den la libertad condicional, salga, vuelva a entrar, agote y luego vuelva a entrar a cumplir la accesoria. Bueno, esto claramente es un oxímoron. Y lo cierto es que normativamente la pena perpetua más la accesoria es una pena que no se puede agotar. No hay mecanismo normativo previsto para agotarla. Reitero, porque esta es la clave del caso. El artículo 53 del Código Penal, como muchos de ustedes sabrán, prevé la posibilidad de obtener la libertad condicional cuando hay una pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Pero esa posibilidad de prever de obtener la libertad condicional es cumplidos 5 años de la pena accesoria. Y esa pena accesoria, como les dije hace un minuto, no se puede empezar a cumplir porque no se puede agotar la pena anterior. ¿Por qué? Porque el artículo 53 y la libertad condicional de la pena accesoria está pensada para penas temporales.
Imaginemos que a alguien lo condenan a una pena de 5 años o de 10 y le dan la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Cumple los 10 años de prisión y al cabo de esos 10 años comienza a cumplir la accesoria. A los 5 años de la accesoria tenía derecho a intentar una libertad condicional. Reitero, el problema es que cuando la pena anterior es perpetua, nunca se agota, sino es a través de un mecanismo que no está previsto porque existe la pena accesoria. Es como un círculo vicioso. Lo cierto es que normativamente la pena que le imponen al joven Álvarez en ese entonces, a una persona de 18 años, no se puede agotar. ¿No? Es materialmente perpetua. Y ese es nuestro planteo en el caso. Esta pena diseñada así es materialmente perpetua. ¿Y qué pasa con una pena materialmente perpetua? Lo mismo sucedería, por ejemplo, con los reincidentes, con una pena de prisión perpetua a un reincidente, y ni hablar a todos los que están siendo condenados ahora con las reformas del 2017. Son penas materialmente perpetuas, es decir, que no pueden redimirse. ¿Qué pasa con una pena que no puede redimirse? Nuestro planteo y el de la Comisión Interamericana es que es contraria al artículo 5.6 de la Convención porque es contraria al fin resocializador de las penas que establece la Convención Americana. Y acá les quiero hacer un punto. Vamos a hablar ahora un ratito de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en este sentido, el famoso caso Winter y todos los que lo siguieron. Pero, como siempre le digo a mis alumnos cuando trabajamos en temas de derecho comparado, trabajar en jurisprudencia en temas de derecho comparado exige en primer lugar comparar normas. Y la Convención, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos tienen una diferencia central, esencial, que es que la Convención Americana, en el artículo 5.6, dice, el artículo 5, para quienes no lo conozcan, es el artículo que regula el derecho a la integridad física, a la integridad personal. O sea que todos los incisos del artículo 5 están relacionados con el derecho a la integridad. Es decir, que una violación a cualquier inciso del artículo 5 es una violación al derecho a la integridad personal. ¿Y qué dice el artículo 5 en su punto 6? Que el fin de las penas es la resocialización. Nos trasladamos de continente. ¿Qué dice el Convenio Europeo respecto al fin de las penas? Nada. ¿Ah? No hay norma en el Convenio Europeo. Entonces, en el mundo de derechos humanos de Europa, es posible argumentar que las penas tienen que tener un fin retributivo, que tienen que tener un fin de prevención general negativa, que, digamos, los límites están dados por la academia, pero no por la norma. La norma no prevé ningún fin para la pena. En cambio, en la Convención Americana es muy claro el 5.6. También el Pacto Internacional de Derechos Humanos, ¿no? El artículo 10 del Pacto Internacional también prevé el fin de socialización. Pero hablemos de los dos convenios regionales que dan lugar a los dos sistemas de protección de derechos humanos, de litigio, digamos. Queda por fuera el Comité de Derechos Humanos, que también interpretó el pacto en este sentido. Y entonces, claro, evidentemente el Tribunal Europeo está mucho más limitado para decir que una pena perpetua es contraria a la Convención, porque no tiene el 5.6. En cambio, nosotros lo tenemos. Y si el fin de las penas es convencionalmente, en Argentina, constitucionalmente, la resocialización de las personas, una pena que no se puede redimir, una pena que no puede cumplirse nunca, sino con la muerte de la persona, es muy difícil pensar un argumento que permita compatibilizar ese tipo de penas con el fin resocializador del artículo 5.6. Y también el planteo tanto de la Comisión Interamericana como de nosotros, de la Defensoría General de la Nación, es que además este tipo de penas irredimibles afectan el artículo 7.3 de la Convención que regula el derecho, digamos, el derecho a la libertad y prohíbe las detenciones arbitrarias. Estás diciendo, esta es una detención arbitraria en la medida en que no cumple con el fin resocializador. Y no cumple con el fin resocializador porque es una pena irredimible, es una pena materialmente perpetua. Como muchos de ustedes sabrán,
la Corte Interamericana no se pronunció nunca sobre las penas perpetuas a mayores de edad. Hay un caso emblemático que también llevamos desde la Defensoría General de la Nación de penas perpetuas a menores de edad, el caso Mendoza. Pero el planteo ahí era otro, no era un planteo de pena materialmente perpetua. El planteo era la sentencia de la Corte, que es muy buena, se las recomiendo. La Corte condena a la Argentina y dice que esa pena de prisión perpetua aplicada a menores es contraria a la Convención porque es desproporcionada y no permite moverse como para regular las necesidades de los jóvenes. Estoy haciendo una simplificación muy absurda, perdonen quienes, pero si me meto en Mendoza se nos va todo el tiempo hablando de esa causa. Lo cierto es que el caso de Mendoza y otros, no era solo Mendoza, no era un caso de pena materialmente perpetua. Acá nuestro planteo es otro, nuestro planteo y el de la Comisión Interamericana es otro. Estamos diciendo que la Corte ya se pronunció respecto de la incompatibilidad de la pena perpetua a menores de edad en el caso Mendoza. Y no le estamos pidiendo a la Corte que aplique esos estándares a Álvarez, porque acá estamos conscientes de que estamos frente a un caso distinto y que Álvarez no era menor de edad para el derecho internacional. Para la ley argentina en ese entonces era menor de edad, porque teníamos la mayoría de edad a los 21, y él tenía 18. Pero no es ese nuestro planteo, no le estamos pidiendo a la Corte que aplique los estándares de Mendoza a Álvarez, estamos pidiendo otra cosa, le estamos pidiendo que evalúe la compatibilidad de las penas materialmente perpetuas, es decir, las penas diseñadas para agotarse con la muerte de la persona, con la Convención Americana. Y este tipo de planteo la Corte todavía nunca se pronunció. También somos conscientes de la dificultad, del impacto que una sentencia en este sentido podría tener no solo en Argentina, ni hablar con la legislación actual, sino a nivel regional, y esto suponemos que es lo que está demorando tanto la sentencia, porque los jueces también son conscientes del alcance de lo que puede tener lo que digan en este caso. Si es que van a entrar a cuestionar, a decidirlo, porque como les dije, hay una excepción preliminar planteada por el Estado procesal que puede hacer que la Corte no entre a cuestionar estos temas. Tenemos otros casos igual, o sea, más tarde, más temprano, la Corte va a tener que pronunciarse, pero esta es la primera vez que lo hace. Entonces, la Corte sí se pronunció en casos de pena de muerte y dio algunas coordenadas, en el caso de Fermín Ramírez, sobre fin de resocialización, qué es el fin de resocialización, cómo debe interpretarse, eso lo trabajó la Corte en Fermín Ramírez, pero sobre este tema no hay nada, es la primera vez que lo van a decir. En cambio, sí hay algunos precedentes en el Tribunal Europeo. El caso emblemático del Tribunal Europeo es el caso Winter contra Reino Unido. Le siguieron otros muchos, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo no es del todo consistente, digamos, fue y vino con algunas cosas. ¿Qué pasaba con Winter? Winter es un caso muy parecido a Álvarez, de una pena materialmente perpetua. Y los estándares del Tribunal Europeo, reitero, como les dije hace un rato, con una base normativa mucho más laxa que la que tiene la Corte Interamericana, porque, reitero, en el Convenio Europeo no está previsto el fin resocializador a nivel convencional. Pero en ese caso, Winter se sometió al Tribunal Europeo un caso, una prisión perpetua impuesta a una persona sin posibilidad de revisión, irredimible. Y lo que se planteaba es que esta era una pena cruel y que por lo tanto era contraria como pena cruel al Convenio Europeo, no al fin resocializador, sino que era una pena cruel. En una primera instancia, el Tribunal Europeo, que ustedes saben que trabaja primero en salas y luego está la gran sala, o sea, como después el pleno, en un primer momento lo rechazaron, pero luego la sentencia que se conoce y que es muy recomendable leerla, analiza este caso y cambia la postura de la primera intervención y condena al Reino Unido. ¿Qué dice el Tribunal Europeo en Winter? Bueno, dice muchas cosas, pero para esta tarde lo que nos importa es las penas irredimibles son contrarias al Convenio Europeo, y para que sean compatibles con el Convenio Europeo deben asegurar un mecanismo de revisión.
Y dice algo más, que esto es lo menos conocido del caso Winter, y para mí es lo más interesante. No solo tienen que averiguar, tienen que asegurar un mecanismo de revisión, sino que ese mecanismo de revisión lo tiene que conocer el condenado en el momento en que se le impone la condena. Y esto es algo muy importante. Luego el Tribunal Europeo vuelve sobre estas cuestiones, pero digamos, si a una persona, ¿cuál sería el mecanismo de revisión en la Argentina? La libertad condicional. Supongamos, démoslo por válido, que la libertad condicional podría ser un mecanismo de revisión, no tal como está pensada hoy en día. Que esta es otra de las cuestiones que estamos planteando. Pero la persona tiene que saber al momento, dice el Tribunal Europeo, y nosotros se lo citamos a la Corte Interamericana, dijimos, mira, tu par, con una base normativa mucho menos exigente, está diciendo que una pena para ser compatible con la convención, con el convenio europeo, tiene que tener un mecanismo de revisión, y ese mecanismo de revisión tiene que ser conocido por el condenado en el momento que se le impone la sentencia. Es decir, no más adelante, no veremos después si hay algún mecanismo de revisión, no, él tiene que saber en el momento que le imponen la condena de prisión perpetua, materialmente perpetua, en principio, que no, al tener un mecanismo de revisión deja de ser materialmente perpetua, ¿en qué momento esa pena se va a revisar? ¿Dentro de 5 años, 15, 20? Algunos casos previos a Winter decían que una revisión a los 15 años era razonable. En Winter dicen que en principio la revisión que está ofreciendo el Reino Unido a los 25 años podría ser compatible con el convenio. Lo cierto es que esa revisión, el momento en que se va a revisar esa pena perpetua, diríamos en América Latina, para verificar los progresos que pudieron suceder en materia de resocialización, tiene que conocerse cuando se impone esa condena. Y en el caso, ¿por qué nos importaba tanto esto? Porque en el caso Álvarez, a él lo condenan, en principio con esta base normativa que les dije, sin saber cuándo se iba a revisar esa condena. Tal vez quienes están escuchando esta tarde estén pensando, bueno, pero esto es una verdad media, porque en aquella época la libertad condicional de los condenados a perpetua más la accesoria por tiempo determinado se podía obtener a los 25 años. Y yo les diría lo que le dijimos a la Corte, ¿no? Porque le hicimos saber a la Corte esto. Nosotros dijimos, esta es la base normativa. Normativamente esta pena es irredimible y es materialmente perpetua. Es verdad que en aquel momento, frente a la enormidad de una pena irredimible, se barajaron jurisprudencialmente algunas interpretaciones para morigerar este impacto. Eran interpretaciones, no era la norma, ¿sí? Y es verdad que muchos jueces en aquel momento sostenían que cumpliendo los 20 años de la prisión perpetua para acceder a la libertad condicional, más 5 años, sin pedirla, ¿no? O sea, cumpliendo 20 años de prisión, más 5 años de cumplimiento de la accesoria que la empezaba a cumplir sin haber agotado la anterior, digamos, en contra de lo que dice la norma, podían acceder a la libertad condicional. Pero el caso de Álvarez es el ejemplo más claro de que esto era una interpretación posible y que como tal competía con otras interpretaciones y fue compitiendo todos estos años, desde el año 99 hasta la fecha, con muchas interpretaciones. En el caso de él se ha dicho, bueno, las penas perpetuas, materialmente perpetuas, así como están pensadas, son inadmisibles, son contrarias a la Constitución y hay que modificarla y convertirla en una pena temporal. Le convirtieron la pena temporal a 25 años. El fiscal dijo, no, 25 años no, tiene que ser más grande. Bueno, fue y vino, acá no les voy a hacer todo el cuento de la pena porque sería eterno. Lo cierto es que en estos años que él cumplió su pena le han dicho, la pena es materialmente perpetua, nunca vas a salir hasta que te mueras. La pena perpetua es incompatible, entonces la convertimos en pena temporal de 25 años. No, 25 años no, la convertimos en pena temporal de 37 y medio. Aunque en la misma resolución en que la convertimos de pena temporal a pena temporal de 37 y medio, estamos diciendo que la libertad condicional la vas a poder pedir a los 37 y medio, entonces no está claro si le convierten la pena en una pena de 37 y medio o si los 37 y medio es la fecha para pedir la libertad. No se sabe. Fue a la casación dijo no, 25, lo dejó en libertad. El fiscal apeló, dijo no, tiene que ser 30 porque ya ratificamos la ley 26.300, ¿no? 200, la del Estatuto de Roma, y si para los crímenes más tremendos que puede imaginar la humanidad, la pena temporal máxima es de 30 años, no le podemos poner por cualquier otro crimen más de 30 años. Entonces tiene que ser 30. Bueno,
Todas estas interpretaciones compitieron en el desarrollo de la ejecución de esta pena. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la Corte? Está claro que no hay un mecanismo de revisión claro. No hay un mecanismo normativamente y tampoco hay un mecanismo jurisprudencial clarísimo que Álvarez en el 99, cuando le impusieron la pena, él hubiera podido saber en qué momento le iban a revisar esa pena. Y lo que es más importante, esto es lo más importante, no solo en qué momento le van a revisar la pena, sino, como dice el Tribunal Europeo en Winter, qué tiene que hacer para poder conseguir la libertad condicional. Y esto significa, en términos del Tribunal Europeo, un programa de tratamiento con objetivos, ¿no? Objetivos como metas y objetivos por objetividad, que la persona sepa en el momento en que le imponen la pena exactamente qué tiene que hacer para el día de la revisión obtener su libertad condicional. En Argentina la libertad condicional no está pensada así. Todos quienes trabajamos en esto lo sabemos, hasta el fiscal va a tener que estar de acuerdo con esto. La gente no sabe, los condenados no saben muy bien qué tienen que hacerse. Es un programa de tratamiento que tiene mucho de moralista, tiene mucho de subjetivo, está sujeto a un informe técnico de un organismo administrativo y, digamos, no hay algo que una persona condenada diga, bueno, si yo hago 1, 2, 3 objetivo y constatable, el juez no va a poder denegarme la libertad condicional. Esto no existe. Entonces, es una área de discrecionalidad absoluta, agravada porque ni siquiera sabemos en qué momento ese mecanismo de revisión va a suceder. Imaginen estos estándares que le estamos pidiendo a la Corte con la legislación actual, donde lo que tenemos actualmente es no hay libertad condicional para ninguna pena perpetua. Bueno, perpetua ni para casi nada, ¿no? Perpetua porque es nuestro objetivo de esta tarde. Después de Winter, el Tribunal Europeo resolvió varios otros casos, Stanford, Hutchinson, y hay uno muy interesante que es Murray, donde desarrolla muy bien el Tribunal Europeo, o no sé si muy bien, pero bastante, el fin resocializador. Entonces ustedes ahora están preguntando, pero no me dijiste que el convenio europeo no tiene fin resocializador. Efectivamente, no es una finalidad convencional, pero sí en estos últimos años en Europa se ha trabajado mucho sobre el fin resocializador de la pena, compitiendo, ganando un poco la pulseada respecto a otros fines posibles de las penas. En esto tuvo mucho que ver el Consejo de Ministros. Ustedes saben que el Consejo de Ministros en Europa es un organismo muy importante para las cuestiones de ejecución de penas, y el Consejo de Ministros viene diciendo que la pena tiene que tener como sentido y finalidad la resocialización. Entonces, en el caso Murray, que es posterior a Winter, el Tribunal Europeo trabaja mucho sobre esto, vuelve a decir que las penas perpetuas solo son admisibles si cuentan con un mecanismo de revisión periódico, el primero a un plazo razonable que el Tribunal Europeo no dice. En Winter dice, bueno, 25 años es razonable porque era el plazo de Inglaterra, pero no dice que tiene que ser 25. De hecho, hay países que tienen, los países nórdicos, por ejemplo, tienen la revisión de las perpetuas a los 14 años, en fin, hay distintos plazos. Lo cierto es que el Tribunal Europeo lo que dice es, para que sea compatible tiene que haber una revisión a un periodo determinado, fijado, conocido por el condenado, al momento en que se le impone la pena, junto con qué cosas tiene que hacer para poder obtener la libertad cuando llegue ese mecanismo de revisión, y luego de ese mecanismo de revisión, si no no se dispone la libertad, mecanismos periódicos de revisión sucesivos hasta que la persona esté en condiciones de recuperar su libertad. Bueno, yo creo que estamos acá, ¿no? Porque si no, si sigo hablando, capaz es más interesante Yo anoté como dice. ver un poquito, sí, ver un poquito qué dudas tiene. Tengo varias cosas acá anotadas para compartir, pero para no hacerlo tan largo, me parece que es más interesante que ahora podamos habilitar. Con esto creo que el planteo de la Defensoría quedó claro. Nos estamos diciendo, para resumir, que las penas materialmente perpetuas, estamos diciendo que el caso de la pena prevista de prisión perpetua con accesoria, tal como estaba prevista al momento que se le impone al señor Álvarez, es una pena materialmente perpetua, normativamente es una pena materialmente perpetua, que había distintas interpretaciones judiciales que competían entre sí para morigerar un poco este efecto, pero que es una pena materialmente perpetua, y que las penas materialmente perpetuas son contrarias
lógicamente, al fin de resocialización, y además implican detenciones arbitrarias porque terminan siendo penas crueles, ¿no? Bueno, yo dejaría acá y habilitamos las preguntas y lo que quieran. Excelente, gracias, Julián. Clarísimo, además. Bueno. No sé si alguien ahí, si no, yo tengo un primer comentario, vemos, pero con yo a ver, Agus, fíjate vos, Ahí ¿no? estamos. Acá, no voy a leer igual, yo lo abro. Bueno, no sé qué dice ahí, después léelo, yo no leo. A mí me las mandan por WhatsApp. Ah, ok, listo. Está todo Bueno, pensado. mira, quería hacer un comentario, Silvia, a ver si, bueno, quizás son descriptivas, pero ¿Querés como acercarte así no? Porque si no estás compartimos, hablando ¿no? como Un en poquito. off, parece como el teatro. A vos. ¿Viste? No, algo quizás solo completar la descripción brevemente nomás, pero algo que mencionaste que me parece súper interesante, que es la Comisión Interamericana en la demanda ante la Corte acompaña la visión del peticionante, un poco Sí, en realidad es así. cortito con esta sí, nomás. dale. ¿Qué consideración hizo la Comisión de la Situación? Si es que hubo alguna consideración de la situación regional, ¿no? Porque para ustedes esa carga no pesa, del Sí, mismo sí. modo que para Que el para órgano el- interamericano. Bueno, los procesos, todos los procesos de litigio interamericanos se inician solamente a través de la Comisión Interamericana. No hay otra forma, no se puede ir directamente a la Corte. Este caso, como todos los demás, transitó todas las instancias de la Comisión Interamericana, la etapa de evaluación, la etapa de admisibilidad, la etapa del fondo y la etapa intermedia, digamos, que es la que sucede después del informe del fondo. ¿Cómo termina el proceso ante la Comisión Interamericana? Bueno, puede no terminar así, pero ¿cómo terminó acá? Con un informe de fondo. ¿Qué es el informe de fondo? Es como, esto en lenguaje más para los estudiantes, ¿no? El resto ya lo sabe, es como la sentencia de la Comisión Interamericana, ¿no? Es un informe en el que la Comisión Interamericana declara que la Argentina ha violado la Convención Americana. Y entre las violaciones que la Comisión Interamericana encontró en ese informe de fondo está el 5.6, o sea, el derecho a la integridad, al fin resocializador, el 7.3, la integridad física, y el artículo 24, más todo lo de debido proceso que les conté al principio. No hizo consideraciones regionales. En definitiva, lo que dice la Comisión es más o menos lo que yo les expliqué, que tal como estaba diseñado la pena normativamente, era una pena materialmente perpetua y contraria. Y menciona por allí la Comisión, esto lo están grabando, no sé si, pero bueno, no importa, el fallo Gramajo de la Corte. Dice, bueno, la Corte incluso declaró la inconstitucional en un error razonable de alguien que no está en la Argentina. Que entender nuestra legislación, Claro. porque Gramajo no trabaja este tema. Gramajo, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 52 en Gramajo, pero con expresa mención de las multirreincidencias. De hecho, cuando la Corte revisa el caso de Álvarez, en 2019, si no me falla la memoria, dice en un obiter dictum, que no venía a cuento, que no tenía nada que ver con el tema, dice, bueno, y además lo que dijo la casación respecto de Gramajo está mal, porque yo en Gramajo dije otra cosa y Gramajo es solo para la multirreincidencia. Bueno, no era lo que estaba discutiendo, pero la Corte quería retar a la casación igual. Bueno, creo que ahí está, Claro. pregunta. Y quizás otra, en la misma línea de completar por ahí la descripción, como estoy trámite que es interesante. En algún momento era bastante más habitual en nuestro medio los mecanismos de indulto y conmutación de penas, como una salida institucional para estos casos. el abordaje de este tipo de situaciones, ¿no? Que tenía un trámite, había un número de expedientes. Yo me acuerdo de la primera época en la profesión penitenciaria, al menos era algo muy habitual. Vos estás más cerca ahora del tema, mi sensación es que está un poco menos que congelado o abandonado completamente. Pero la pregunta un poco es, bueno, si eso alcanza. ¿Dónde está en la práctica? Y si el Estado argentino también cuando responde dice, bueno, tenemos un mecanismo, se llama conmutación de pena, que justamente permite convertir el monto de la condena. Bueno, acá varias cosas me surge para decirte. Efectivamente coincido, no hay más indultos. Digamos, y no es casual, ¿no? Estamos atravesados por un discurso de seguridad, ningún mecanismo, ningún político quiere jugar esa carta. No hay. Por otro lado, el Estado no dijo nada porque el Estado no se defendió. Porque el Estado lo que dijo es,
no Solo. pueden proceder, Ok. excepción preliminar, no entró al fondo. Luego hizo algunos comentarios, porque los jueces, ustedes saben que el proceso ante la Corte, cuando termina la etapa de alegatos, los jueces pueden hacer preguntas a las partes. A veces es pedir información, pedir aclaraciones, a veces es preguntas muy concretas. Y en esa instancia, que en este caso fue muy larga, prácticamente todos los jueces, creo que todos, no sé, no estoy segura, pero creo que todos nos preguntaron mucho, tanto a nosotros, a los representantes, como al Estado. Muchas preguntas tuvimos. Contestando esas preguntas, el Estado tuvo que adelantar algunas defensas, pero lo primero que hizo el Estado, si ven la audiencia, es: no quiero contestar eso porque hay una excepción preliminar y no voy a defenderme porque ustedes no pueden proceder contra esto. Igual después algunas cosas las respondieron, pero lo último respecto de esto, si bien la Corte Interamericana nada dijo todavía del tema, sí la jurisprudencia del Tribunal Europeo nos permitiría sostener muy fuertemente que los mecanismos de indultos no son mecanismos de revisión adecuados. ¿Ah? Primero por este requisito que tienen que ser conocidos por el condenado al momento de la condena. ¿En qué momento lo van a revisar? Si ¿en qué momento te voy a indultar? ¿No? Esto sería inimaginable. Pero además la Corte, el Tribunal Europeo, en un caso, yo no me acuerdo si fue en Stanford, en Hutchinson, creo, el Tribunal Europeo le dice a Inglaterra, porque Inglaterra, en otro caso, le dice: bueno, yo tengo un mecanismo que es la revisión por razones humanitarias. Entonces tengo un mecanismo de revisión. Y el Tribunal Europeo le dice: no, esa revisión por razones humanitarias no es la revisión de la prisión perpetua que te estoy ordenando en Winter, ¿ah? Que sería como nuestro indulto. Esos mecanismos tan excepcionales no son, tienen que ser mecanismos regulares que la persona conozca al momento que se le impone la condena. Sí, el indulto tampoco tenía Tampoco servirá el parámetros, indulto. ¿no? El indulto, además, digo, la práctica Exacto. yo recuerdo por lo menos era absolutamente, si bien había era la gracia, bueno, porque sí, su origen es una gracia del rey, entonces viene de allí y por lo tanto es absolutamente discrecional. Y además no se aplica más en la Argentina. perfecto. Estamos hablando con Silvia Martínez, que es defensora oficial y que participó de la petición ante el sistema interamericano por el caso Álvarez, conocido así, donde entre otras cosas se discutió la pena perpetua. Esto digo porque hay algunas preguntas, entonces recuerdo como en los programas de radio, ¿no? Claro. Para los que se enganchan ahora, les comentamos, estamos hablando con Silvia. No sé, ¿usted alguna pregunta por ahí? Dale. Santiago pregunta si existe la posibilidad de que la Corte Interamericana se pronuncie sobre este caso, el caso de Álvarez, y lo haga de una manera que no sea operativa para discutir la legislación actual. Sí, de hecho la Corte no se va a pronunciar sobre la ley. En el mejor de los casos, o sea, ustedes recuerden que la Corte Interamericana no es una cuarta instancia, ¿sí? La Corte Interamericana juzga violaciones a la Convención Americana. Cuando lo que juzga es lo que sucede en un proceso, esto a veces, este límite a veces es muy finito. Digamos, yo he trabajado en casos, por ejemplo, de DESCA, donde no había ninguna posibilidad de confusión con un proceso judicial. Era un tema de derecho a la salud, un caso contra Chile, de derecho a la salud, ahí no había posibilidad. Pero en los casos donde se juzgan procesos y violaciones sucedidas durante el proceso, más allá de que acá lo que estamos diciendo es la norma es inconvencional, lo cierto es que la Corte lo que puede resolver es si lo que sucedió en ese caso o los hechos que estamos poniendo bajo su conocimiento son o no compatibles con la Convención Americana. Nada más. O sea, la Corte no va a pronunciarse sobre la legislación argentina actual. Por supuesto que nosotros le hicimos saber a la Corte que si esto era así en el 2001, hoy es mucho peor. ¿Cómo lo hicimos saber? A través de peritajes. Nosotros, bueno, creo que acá ya estuvo Diego Sisman Quirós. Sí, en algún ciclo. En algún ciclo, sí, por eso lo menciono. Diego fue nuestro perito de parte para el tema de la pena, ¿no? De prisión perpetua, materialmente perpetua. Después tuvimos al doctor Díaz Cantón, también profesor de la casa, que trabajó el tema de el debido proceso en el caso de Álvarez, derecho de defensa y derecho al recurso. Pero además la Comisión Interamericana presentó un perito también muy bueno, que es defensor oficial en Provincia de Buenos Aires, para el tema de la pena. Y tanto Diego Sisman Quirós como Gomara, que es el perito de la Comisión Interamericana, le explicaron a la Corte cómo es la legislación actual. O sea, le hicieron saber a la Corte: miren, esto todavía ahora es peor, porque ahora tenemos una prohibición normativa de libertad condicional, o sea, no hay ninguna posibilidad, esto es peor.
Nosotros no pusimos mucho el acento en la legislación actual porque, por razones estratégicas, no queríamos mostrar demasiado el impacto que podía tener la sentencia. Estás avisando ahora. Sí, pero ahora ya la sentencia está deliberada, no está publicada, pero está deliberada. Pero sí lo introdujimos con los peritajes. La pregunta concreta es, ¿qué puede decir la Corte o puede usar un mecanismo que nos sirva? Mire, la Corte lo que puede decir es si la pena que le aplicaron a Álvarez es o no compatible con la Convención. Es todo lo que puede decir la Corte. Pero si la Corte dice, si entra en la cuestión, o sea, si descarta la excepción preliminar y entra en la cuestión y dice que la pena de Álvarez es contraria a la Convención porque al ser materialmente perpetua viola el artículo 5.6, ya con eso nosotros después lo llevamos a la legislación actual. No hace falta que la Corte nos diga nada. ¿Ah? Yo tengo preguntas varias Bueno. que me surgen. La primera es como, Álvarez sería como el primer round, digamos, y el segundo, llegado el caso, digamos, esperamos que no, un voto negativo de parte de la Corte, tenemos Preneste. Sí, tenemos Entonces, varios. como, digamos, ahí tenemos como dos casos Exacto. que estamos viendo qué dice la Corte, y como decís vos, sería la primera vez en la región que la Corte Se pronuncia sobre esto, sí. Sí, por si no escucharon la pregunta, acá el compañero me pregunta, bueno, si llega a salir mal Álvarez, es decir, si la Corte hace lugar a la excepción preliminar, o si hace lugar a la excepción preliminar, tenemos un plan B, porque tenemos otros casos que están en la comisión, no solo el que vos mencionaste, sino otros que están en la comisión. Lo que podría ser complicado es que la Corte entre a considerar y diga que las penas materialmente perpetuas no son contrarias al 5.6, porque eso nos cerraría la puerta a futuro a los otros casos pendientes. Yo lo veo muy improbable. Sí, lo sé, pero por lo general siempre toma la referencia del Tribunal Europeo, entonces Sí. ya tiene bastante elaborado. Sí, lo que pasa es que la Corte debe ser consciente del impacto regional de lo que pueda decir acá. En particular porque hay uno de los jueces de la Corte que es de Colombia, y este es un tema súper discutido en Colombia. Y después yo lo llamaba un poco al estado actual, ¿no?, de las cárceles. Me estaba fijando en la SNEP, el último publicado, el del 2022, que ya se publicó. Hoy hay 2.649 personas con perpetua Sí. y 10.700 personas con reincidencia. Lamentablemente no hay un cruce de de información. información que no sabemos cuáles de estas personas se mantienen de años anteriores. O... No, y tampoco tenemos el número, bueno, habría que rastrearlo con mucho trabajo de los que no están condenados a perpetuo, pero están condenados por delitos que no admiten libertad condicional, que son otro enorme número, ¿no? Y ahí justamente viene esta la pregunta, digamos, ante un voto, ante una sentencia o resolución positiva de Álvarez, digo, ¿qué pasaría después? ¿No? Y después pasa control de convencionalidad. Después cada uno de los defensores de esas personas condenadas a penas materialmente perpetuas, apenas, digamos, irredimibles, ¿no? Las materialmente perpetuas, porque temporales sin libertad condicional hay que argumentar otra cosa, digamos, no entrarían en este argumento. Las perpetuas sin libertad condicional, las materialmente perpetuas, cada defensor de esas personas tendrá que pedir una revisión. Hoy en día, afortunadamente, de hecho ya lo podríamos hacer, pero bueno, acá también entra en cuestión el tema estratégico. Ustedes saben que está vigente ya del nuevo Código Procesal Federal el artículo de revisión con un informe de la Comisión Interamericana, y el informe de la Comisión Interamericana en Álvarez ya lo tenemos. Entonces, con ese informe se podría pedir una revisión, pero estamos esperando una sentencia de la Corte. Si salió negativo a la Corte, digamos, no. Sí, pero es una puerta abierta si la Corte hace lugar a la excepción. Sí, porque si la Corte dice, no entro acá, no digo que sí o que no, hago lugar a la excepción, entonces tenemos el informe de la Comisión, que en este caso ya dice que las penas perpetuas, materialmente perpetuas, son contrarias a la Convención. Y eso habilitaría con el nuevo código una revisión. Y ahí, justamente, conectándolo con lo de la revisión, vos decías, bueno, digamos, se podría tener una pena perpetua, sí, solo sí, digamos, esto siguiendo en la Unión Europea, si hay una revisión, ¿no? Si hay un periodo de revisión. Sí. Y esto no es sinónimo del control judicial permanente. No. Son dos cambios distintos. Mecanismo de revisión, que en la Argentina es una libertad condicional, pero con este contenido que, digamos, si la Corte entra a considerar esto, no sabemos qué tanto va a desarrollar el mecanismo de revisión. El Tribunal Europeo lo desarrolló bastante, y dice, tiene que hacerse saber al momento de la sentencia, tiene que fijar objetivos cumplibles, no puede ser una mera ilusión, ese mecanismo de revisión, digamos, da ciertas pautas, no en un solo caso, hay que rastrear toda la jurisprudencia para construir eso. Nosotros lo hicimos y se lo hicimos saber a la Corte. Y que ahí en esa revisión entra a jugar hoy lo que está en el 15 del Código Procesal Federal, digamos, condiciones materiales de detención.
Y a mí también lo que me surge también la duda. No sé eso, ahí, Sí, es como, ahí me parece que estamos yendo muy lejos con el derecho internacional. y ahí, poniendo el derecho internacional, ¿cómo juega lo que se dijo en la Corte con Plácido Sacarvalo? Ujú. ¿No? Decía, bueno, esto las condiciones, Sí, pero a este grupo de población, que son los que cometieron homicidios, abusos sexuales, y hay un tercer tipo penal que no me acuerdo ahora, ujú, pero a estos se les haría como un informe, digamos, no me acuerdo bien el término, pero fue como un informe técnico-criminológico para ver si están resocializados. Así, ujú, seguramente me estoy diciendo, no me acuerdo bien. Pero digo, como a los sí. demás, sí, digamos, si la situación carcelaria lo permite y demás, a estos sí, démosle, Sí, pero a y los a esto es un poco más. Bueno, pero es que esto es lo mismo que tenemos en la que ahí un poco es legislación la argentina. contradicción con la de Fermín Rodríguez, digamos. Absolutamente. Ahí es como, Sí, yo creo que la Corte no quiso generar un impacto, porque incluso si lees a Carvalho está como ahí mezclado. como ahí, Están los considerando, no es un tema súper... Y la Corte no volvió sobre eso. que un poco lo trabajaba Bacán, digamos, que Sí. Bacán lo saca a la luz, pero está como ahí. Acá lo trae Bacán, y de hecho hay una sentencia de casación, nosotros en un seminario de defensores, yo desarrollé este tema, hice todo el seguimiento de la jurisprudencia, hay casos en la provincia de Buenos Aires, hay cosas, pero la Corte Interamericana no volvió sobre eso. Digamos, no me extraña esa configuración de la Corte porque quiso marcar que las condiciones tienen que tener un impacto, pero no abrir una puerta enorme. Ahora, no es distinto de lo que tiene el 53. Porque si nosotros analizamos nuestro Código Penal y vemos la libertad condicional del 13 y el mecanismo que prevé el 53 del Código Penal, el 53 dice, para obtener la libertad condicional una persona condenada a reclusión, accesoria de reclusión por tiempo determinado, tiene que tener las condiciones del 13 más una serie de requisitos. Entre esos es un informe que demuestre que cesó la peligrosidad. Más claro, echarle agua. Parece claro que el contenido punitivo de esa pena accesoria no es la culpabilidad. Y hay que litigarlo eso, pero hay que litigarlo a nivel nacional también, aparte de lo que puede decir la Corte, ¿no? Me parece que a la luz de los desarrollos de cuestionamiento de la peligrosidad, claro, bueno, en un país como el que tenemos, con las condiciones políticas que tenemos, ¿no? Hay que ser realistas también, y nosotros en esto, en litigio internacional, pensamos mucho las posibilidades estratégicas, porque a veces ir por mucho significa generar jurisprudencia regresiva, y después tenés un problema. Por eso hay que pensarlo bien, pero me parece que sin ir al derecho internacional en nuestra propia legislación, parece claro que ahí tenemos un componente de litigio para litigar, que es que el 52 es pura peligrosidad. ¿Ah? Y no está suficientemente litigado eso. Es verdad que a veces es riesgoso, porque capaz vas por ahí y te terminan diciendo Te puede salir mal y cualquier cosa, claro, y te queda un estándar horrible. Claro. Exacto. Así que bueno, no sé si te contesté porque nos fuimos por las ramas, pero... Súper interesante. Agus, vos leíste, yo no leo esa tan pequeña letra, estamos bien. ¿Tiene otra? Sí, bueno, Dale. solo para, porque yo unos minutos más nada más y no te quiero, pero esta idea de la pena irredimible, ¿no? Que eso no sé si es una construcción más que hizo la defensa o es una especie de traducción de la manera en la que el TED abordó el tema. Y acá la pregunta un poco es, por momentos parece sinónimo la idea de que la redención de la pena tiene que ser al menos equivalente a una posibilidad de libertad condicional. Sí. Y ahí, un poco la pregunta más incómoda para lo que es el planteo de ustedes, es decir, bueno, pero resocialización puede querer decir algo que distinto a libertad condicional. Pienso desde algo más esporádico, como salidas transitorias, de agenciamiento familiar, por ejemplo, o algún otro tipo de estrategia donde el concepto de resocialización tenga algún contenido que no implique necesariamente el egreso del control penitenciario. Bueno, lo de irredimible viene del Tribunal Europeo. Okay. ¿No? Le decía, no puede, las penas irredimibles son inadmisibles, son contrarias al convenio. Entonces, bueno, tiene que ser redimible y tiene que haber un mecanismo de redención. Esta, por supuesto, el Tribunal Europeo escribe en inglés, porque es un caso contra Inglaterra, pero en la traducción que circula. Respecto de tu planteo, sí, claro, digamos, nosotros, la idea es que las penas no pueden ser materialmente perpetuas. ¿Por qué? Porque con el fin resocializador te obliga a una progresividad de la pena. En el camino de esa progresividad, por supuesto que hay otras formas intermedias de resocialización, pero la meta tiene que ser la libertad. Entonces, si el fin de la pena, si el 5-6 va a medular
el proceso de ejecución, que es lo que dice la Convención Americana, digamos, que el fin de la pena es ese, y por lo tanto, ese fin resocializador debe medular todo el proceso de ejecución. Obviamente también va a medular las salidas transitorias, todo lo intermedio, pero el fin tiene que ser la libertad. ¿No? No puede haber penas, dice el Tribunal Europeo, irredimibles, personas que se resignen al... El Tribunal Europeo dice algo que nosotros le dijimos a la Corte, no te estamos pidiendo que digas que las prisiones perpetuas son contrarias a la Convención. No estamos pidiendo esto, estamos diciendo que las penas materialmente perpetuas son contrarias a la Convención. No las penas perpetuas. Vos podés seguir imponiendo penas perpetuas, porque no queríamos poner a la Corte en la situación de decir las penas perpetuas en sí son contrarias a la Convención, porque está toda América Latina. Entonces, las penas perpetuas pueden ser compatibles con la Convención, siempre que tengan mecanismo de redención, que haya algún mecanismo razonable y objetivo, que no sea discrecional, que no sea la pura subjetividad, que no sean... El Tribunal Europeo usa un término que a mí no me gusta mucho, pero que está muy extendido, que es, tiene que tener, hay un derecho a la esperanza, en la traducción, ¿no? Entonces, bueno, la persona cuando la condena a una pena que le va a llevar el resto de su vida, tiene que tener el derecho a la esperanza, tiene que tener la esperanza de que algún día va a poder salir, si hace lo que le piden que haga para. Lo que pasa es que tiene que saber qué es lo que tiene que hacer para. Si no lo sabe, porque no hay criterios objetivos, porque es toda una pura discrecionalidad, las personas pueden estar presas hasta que se mueran. Y entonces, esto también, cuanto más larga es la vida, más grave la pena. Sí, que en este caso habría que ver quiénes fueron condenados a perpetua después del 17. Entonces ahí es, digamos, ahí tenemos un grupo. ahí Hubo tenemos- unos casos en Italia y unos casos en Francia donde las personas pidieron que vuelva la pena, que le impongan la pena de muerte. Hubo 2 presentaciones judiciales diciendo, yo no quiero morir de a poco todos los días, quiero que me maten. Personas condenadas a penas perpetuas, ¿no? Quiero que me maten. Pido yo que me apliquen la pena de muerte. Por supuesto le dijeron que no, pero el planteo es muy fuerte. Yo solo accedí a leer el de Italia, el de Francia primero que no leo francés y no lo pude conseguir, pero es muy conmovedor. Bien. ¿Quieres preguntar algo? Bueno, quizá. Bueno, Había muchos comentarios agradeciendo la exposición. Muchas gracias. Bueno, no, pues como estamos cerca ya del final, Sí. básicamente era para tomar estos minutos. Estamos bien de horario. Perfecto, Re bien, sí. no quiero yo capitalizar todo el tiempo en mi propio provecho. En la arena legislativa, ¿han visto algún movimiento? Ninguno. Pensando, por ejemplo, bueno, no sé si hubo alguna época, pero algunos episodios en los cuales, pienso por ejemplo el derecho al recurso, donde los pronunciamientos de la Comisión Interamericana, incluso en informes, generaban un rebote en la actividad legislativa. Esto que estás un poco más del tema, bueno, ya No, esto de hecho, no, nada. nada, y de hecho te diría que incluso en el derecho al recurso, porque las primeras condenas argentinas en derecho al recurso tienen bastante más de 10 años. Sí. Motivaron Casal, generar una reacción judicial, sí. pero legislativamente el código nunca se modificó. Nosotros hemos teniendo legislativamente Sí. legislado un recurso de casación restrictivo. Sí. Y pasaron cuántos años. Eso Estamos, casi se impugna, ¿no? ya hace 20, hizo 20 años de Sí. la sentencia del caso de los perpetuas menores, que la Corte ordena Argentina adecuar la información, Tampoco hay... y no tenemos ley penal juvenil. No hubo ningún mecanismo. Y ahora estamos con un caso nuevo en Corte, porque la instancia de solución amistosa fracasó, porque fracasó la adecuación Esa huella normativa. sugiere que si hay alguna modificación vendrá más del lado de la jurisprudencia. Sí. Sí, igual la Corte, si hace lugar a esto, va a ordenar una adecuación normativa. Claro. Y será otro caso más de Argentina Otro sin cumplir. Claro. Argentina cumple algunas cosas y otras no las cumple nunca, y lo que nunca cumple estamos esperando la adecuación normativa de Bulacio. Después de Bulacio tuvimos... lo mismo, digamos. ¿Con qué? Con el fallo Lin. Bueno, ese es el caso que tenemos en la Corte ahora. Digamos, estaba el paquete normativo que nos terminó tratando que... Sí, tuvo dictamen positivo, y quedó ahí, perdió estado parlamentario, y estamos en la Corte con ese caso. Ya, ahora tendremos juicio el año que viene. Me imagino, febrero, calculo, marzo, por ahí. Perfecto. Así que no, la verdad que las esperanzas de adecuación normativa son, y menos, la verdad que yo soy muy negativa con el pulso político del país. Sí, creo que compartís un poco el diagnóstico de Carlos.
Rubén también trajo en cuanto al panorama, ¿no? Cuando decía, bueno, esto llegó para quedarse, Sí. sin un tipo de... Sí, por eso yo creo que lo máximo que podemos hacer es un litigio judicial, ¿no? Bueno, nada, no están grabando, si no sería mucho más. No. Yo digo, pues son preguntas como neutras en el sentido de, bueno, como Sí, sí. un grupo de personas que queremos pensar esto, es imaginar los escenarios futuros, qué tipo de discusiones pueden aparecer. Sí, yo la verdad que tengo mucha esperanza de lo que la Corte pueda decir. En este caso, si entra a considerarlo. Me parece que puede tener un impacto en ejecución, porque ejecución además es un espacio judicial muy chiquito. Entonces, las decisiones de la Corte deberían tener un impacto muy fuerte, pero bueno. Bien. No sé. Está a llegar la sentencia, digo, ¿no? Antes de fin de año seguro, yo me imagino. Falló el cálculo por poco. Y sí, no, es más, cuando me invitaron para abril, le dije, no, pasémoslo para mayo, junio, que ya vamos a tener sentencia. Mejor septiembre, bueno, septiembre sí. Vamos a estar con Perfecto, bueno, vamos a aprovechar para hacer. Sumo el agradecimiento a Leonardo Pitlevnik, que no pudo estar hoy, con quien coordinaste la fecha, Sí. y aprovechamos para extenderte la invitación cuando esté el fallo. A discutir el fallo. A discutir el fallo. Sí. Hacemos una parte 2 entonces con Tal las cual, tal respuestas. cual. Podemos comparar la jurisprudencia, si es que entra a considerarlo, de la Corte y del Tribunal Europeo en los mismos aspectos, ¿no? Si conoces ya alguna última palabra que quieras para cerrar el tema, si no... No, muchas gracias, la verdad que siempre es un placer, y a quienes estén del otro lado, que sean estudiantes, me emociona que estén interesados en estos temas, porque como ejecución es siempre un tema olvidado, un tema que queda de lado. Me parece muy importante lo que hacen desde el centro para estimular a los chicos y a las chicas más jóvenes a involucrarse en estas cuestiones, que en definitiva son las que generan impactos en las vidas reales de las personas condenadas, ¿no? Mucho más que el derecho procesal y mucho más que otras cosas. Bueno, nada, entonces solo queda agradecerte en Muchas nombre del gracias. centro, de la facultad, a quienes estuvieron acá, a los quienes nos siguieron, y quedará abierta la invitación a la próxima reunión de seminario, 10 de octubre. 10 de octubre, Mario Velo. con Mari Veloz. Mira, perpetuo menores va a hablar, seguramente, Mari. Exacto. Y para que vayan marcando el calendario, en noviembre, primera semana, tendremos el congreso de Ejecución. Eso ya me llegó Penal. el safety date. Perfecto, bueno, Bueno, muchas excelente. gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.